Bueno, con los esquiroles, pues por supuesto lo que siempre se hace con esa gente. Tratar en principio de explicarle que son esos esquiroles y que eso es peor que llamarse un gusano. Y después, mira, pues lo típico, incluso las mujeres entraron en tromba en el puerto y los esquiroles saltaron por las bandas de los barcos y se tiraron al agua. Las mujeres de los estibadores, que ya llevaban tiempo organizando acciones por su cuenta, radicalizan sus intervenciones en las asambleas y también sus actuaciones, obteniendo una gran repercusión social. Entonces se decidió ese día por la mañana el tomar la caravela de Colón y de paso que el gobernador nos atendiera. Entonces, como le habíamos enviado un escrito pidiéndole la audiencia y no nos la daba, decidimos, pues si hacemos esto ya verás como si justo ese día nos recibió. Fuimos a la placeta y cuando el hombre se despistó un poquito, empezó a meterse una y detrás automáticamente fuimos. ¿Y quién paga? ¿Quién paga? Y hicimos la última. Y todos decíamos la última, hasta que tocó a ella. Me tocó a mí. Y entonces pues ya allí nos metimos. Nos pusimos en las barandas. Oye, éramos 400. Éramos 400. Entonces nos opusimos pues, radicalmente en todos los puertos y fundamentalmente en Valencia, que es lo que más conozco yo, pues hicimos toda clase de manifestaciones, inclusive en barcos de líneas extranjeras los ocupamos, estuvimos allí en barcos de líneas sudamericanas y europeas, recuerdo perfectamente un barco de la línea italiana ocupado 24 horas, allí nos traíamos bocadillos, todos los compañeros pues colaboramos con el tema, al mismo tiempo estaba la gente que no ocupaba el barco en la asamblea permanente, es decir que la oposición fue totalmente radical. Resaltar que en Inglaterra, en Liverpool concretamente, la carga que se había cargado con esquiroles de tomate se descargó en el puerto de Liverpool y estuvo pues 15 días o 20 días sin ser levantada y se estropeó toda la mercancía y eso conllevó que fuésemos a Londres a firmar un acuerdo con la empresa que había cargado con los esquiroles, en el sentido que no volvería jamás y nunca a cargar con esquiroles y además se le puso una sanción que consistía en $1000, que era el precio que tenía que haberse pagado por los equipos de trabajo de los estibadores que tenían que haber trabajado en esa faena. Casi un año después del decreto, la lucha no solo se mantenía, sino que había conseguido el apoyo de estibadores de otros países. Las previsiones de la administración habían fallado. Un buen número de empresas han firmado la renuncia a aplicar el decreto, que a estas alturas es ya papel mojado. En poco tiempo, el resto acepta la victoria de los estibadores. El convenio estatal anterior al decreto volvía a estar vigente y poco a poco las empresas también renunciaron a los esquiroles. Con esta lucha, los estibadores consiguieron mantener los puestos de trabajo destinados a desaparecer. Fue una pelea sin cuartel. Creo que arrasamos el puerto. No, el puerto se quedó sin futuro. O sea, fueron momentos de verdad muy importantes. Decir todo lo que se hizo, fue tan larga la lucha, eso fueron varias semanas e incluso meses de lucha, y resaltar todas y cada una de las actuaciones de ellas sería muy largo. Pero resaltar que todos los días de Dios, manifestaciones delante de la empresa de Contenemar, manifestaciones en las calles de Tenerife, concretamente en el año 80, después de la muerte de Belén Marea, de nuestra gran y querida niña de Las Palmas que mataron, se estuvo un mes todos los días vestida de negro, las mujeres, y con pancartas negras, todos los días denunciando públicamente en las calles, en silencio. Porque evidentemente aquel conflicto también a nosotros nos hizo daño, no solo en lo económico, sino en el sufrimiento personal, que también un trabajador cuando lucha también evidentemente tiene. No fueron tiempos fáciles, fueron tiempos de mucho riesgo, de mucho miedo, en lo personal incluso, porque el enfrentamiento con la policía y la Guardia Civil realmente fue muy fuerte. Mira, llegamos a tener 160 despidos, llegamos a tener más de 1800 sanciones a todo el resto de la plantilla, llegamos a tener unos 400 esquiroles, que tenemos constancia y podemos demostrar que se reclutaron
después de fracasarle los intentos de hacerlo en las oficinas de empleo, se reclutaron en los sindicatos parafascistas, ¿no? Los de Fuerza Nueva y gente reclutada incluso de zonas lumpen, con pocos escrúpulos, y claro, se provocó una lucha fortísima que incluso llegó a la violencia personal de unos contra otros. En Barcelona en concreto, el desplazar o el volver a echar de nuestros puestos de trabajo a estos esquiroles nos costó más de año y medio. El final fue que ganamos los juicios. Pienso que mejor que lo cuenten los técnicos que yo. Nosotros llevábamos el trabajo sindical, ellos llevaban el trabajo de asesores. La administración tenía que cometer ilegalidades, pero con toda la desfachatez del mundo, para poder dejar, por ejemplo, como hizo, sin empresa a todos los estibadores portuarios, lo cual es una situación absolutamente ilegal, porque no puede haber trabajador sin empresa, porque ni tenían empresa ni estaban despedidos, o sea, no eran nada, eran jurídicamente, o sea, no existían. A eso, obviamente, necesitaba una respuesta legal. En todo este proceso nos hemos encontrado que hemos tenido sentencias a favor que se han tardado meses, incluso años, en poderlas hacer cumplir. Si no hubiera habido una fuerza social organizada detrás que exigía el cumplimiento de esa legalidad, pues bueno, hubieras tenido la relación legal en una sentencia, pero que no se hubiera podido cumplir nunca. Y luego yo creo que la gran consecución estuvo en lo sindical, en lo colectivo, porque conseguimos realmente una unidad envidiable, un nivel de confianza entre nosotros muy alto, tanto que luego volveríamos a echar de menos. Y no sé, conseguimos tener conciencia de que el puerto o se defendía del modo que lo habíamos hecho o el nivel de privatización iba a ser galopante, como ya conocíamos en otros países, porque ya habíamos hecho algún congreso internacional también y nos habían explicado realmente por dónde iban las cosas. En fin, yo diría que básicamente fueron esas. Afianzarse la coordinadora como organización, realmente ver que una organización asamblearia de delegados revocables, donde todo el mundo tenía derecho a voz y voto en todo tipo de reunión, realmente tenía futuro y tenía posibilidades sindicalmente, más que no una organización jerárquica donde fueran los líderes los que fueran marcando la línea sindical a seguir. Yo creo que aquello fue una demostración palpable de que era posible. Con la lucha del 80, lo que creo que conseguimos fue paralizar un poco el que se nos destruyera antes. No solo con lo del 80, sino con la unificación, con habernos unido todos los puertos, crear nuestros propios sindicatos y crear coordinadoras. Eso le demoró un tiempo bastante grande a la administración y tuvieron que ir cambiando de planes. El conflicto del año 80 en el sector portuario sirvió para hacer patente a empresas y administración que no se podía abordar una reforma portuaria sin contar con los estibadores, unidos bajo una organización sindical fuerte y con autonomía propia. En 1982, tras el éxito de su lucha contra el decreto del gobierno de UCD, la coordinadora gana las elecciones sindicales en los puertos, con mayoría absoluta en muchos de ellos. El gobierno, a las puertas de unas elecciones legislativas, abandona el enfrentamiento directo con los estibadores y se limita a fomentar una muerte lenta de la organización de trabajos portuarios. La administración entorpece o incluso abandona sus responsabilidades en la OTP, demorando pagos de atrasos, reduciendo el personal administrativo o dejando de realizar cualquier mantenimiento en sus locales y oficinas. En algunos puertos el abandono es tal que los propios estibadores tienen que organizarse formando servicios de mantenimiento o administración. En esta etapa,
Coordinadora extiende la actividad sindical hasta los pocos puertos que aún no estaban organizados y refuerza los comités que ya existían. Asimismo, mantiene una continua colaboración con otras organizaciones sindicales afines en esa época y profundiza en las relaciones internacionales.